Ayer tuve una reunión de trabajo ministerial, trabajo de Dios, para Dios y de Dios, con un pastor amigo de Quito, con el cual se están haciendo cosas bien interesantes y estamos ayudándolo, ¿no? Y por supuesto, él ayudándonos a nosotros. Estuvimos conversando un poco y él nos dio una palabra que en realidad me ministró bastante, lo cual estuve meditando. Y quiero compartirla con ustedes. Yo profundicé un poco más y como pueden darse cuenta, yo no tengo tablet hoy. Porque yo tenía, o sea, desde que me senté dije, no, es que esta no es una prédica estructurada. Esto no es una prédica de introducción, desarrollo y conclusión. No es una prédica de problema, desarrollo del problema, solución del problema. Es una prédica del Espíritu. Es una prédica que debemos verla en el Espíritu y recibir de ella como tal. Porque yo sé que es una historia que hemos escuchado todos. Estoy seguro que usted escuchó de Lázaro. Pero quiero que leamos un poco. Eso está en Juan 11. ¿Por qué es tan importante esta historia? Porque si al caso vemos, ya con la resurrección del Señor era más importante incluso que la de Lázaro, porque es la que nos trajo salvación a todos nosotros, porque es la que trajo que nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Fíjense, en la Biblia aparecen 3 resurrecciones hechas por Jesús. Una es el hijo de la viuda de Naín, ¿ok? Que dice que iba caminando por el pueblo, estoy parafraseando, y vio a la mujer llorando, que venían con el féretro, con el muerto, pues. Y Jesús la ve, se compadece de ella y él toca el féretro y el niño se levanta. ¿Ok? Por supuesto, yo imagino la carrera que pegó la gente, ¿no? La segunda es la hija de Jairo. ¿Ok? En la historia de la mujer de flujo de sangre se concatena con la historia de la hija de Jairo. Porque realmente la mujer de flujo de sangre se cola entre la muchedumbre cuando Jesús iba a casa de la hija de Jairo. Igual. Él llega, entra, dice que ya estaban tocando flautas y ya estaban haciendo el acto fúnebre, pues. Ya estaban dolidos, ya estaban haciendo el funeral de la niña. Y Jesús simplemente le tomó de la mano y la levantó. Talita cumi. Pero con Lázaro hay una diferencia. A Lázaro simplemente lo llamó. No lo tocó. No lo tocó. Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a leer rápidamente. Hay lugares donde me voy a detener. Dice, Juan 11, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Voy a hacer una primera pausa. Quiere decir que Lázaro era amigo de Jesús. Podemos ver un poco más atrás que Jesús tuvo que haberse quedado por lo menos 3 veces en Betania antes de este suceso. Por lo menos 3. ¿Y dónde más se iba a quedar? En Betania, porque Jesús no es que tenía casa en todos lados como Bolívar. ¿Verdad que no? Jesús de donde iba, bueno, donde le permitía estar, él se quedaba. O sea, en pocas palabras, Jesús siempre estaba buscando ver quién le abría sus puertas. Ahora, él ya tenía una relación con Lázaro, con sus hermanas. Por eso le mandan a decir, porque cuando usted le dicen, mira, tu amigo querido, tu amigo amado, se está enfermo, es porque es una persona que tú aprecias mucho. Ahora, ¿qué quiero aclarar con esto? Que no es que Jesús, ni Cristo, ni Dios tiene favoritos, sino tiene cercanos. ¿Y qué lo hace cercano al Señor? Tu relación con Él. Comunión. No, ni siquiera comunión, porque yo puedo estar en comunión todo el día. Ay, Señor, gracias, bendice tus alimentos. Eso es estar en comunión. Orar, Señor, ¿qué hago? Tengo tal problema. Pero cuando tú te vas a la intimidad, cuando tú realmente quieres que Jesús sea tu amigo para que te revele y te diga y te dé, y te alimente en tu alma, entonces empieza a ser tu amigo.
¿Cuántos aquí tienen amigos pero amigos que ustedes pueden hablar de lo que sea sin temor a juicio? Yo tengo uno solo. Bueno, también tengo a mis hermanos, a mis compañeros, a mis ministros, que también hablamos de lo que sea. Pero amigos así de la infancia, desde que yo no era cristiano, tengo yo uno solo. Que yo puedo hablar de lo que sea, sin problemas, sin tapujos. Que entonces cuando se van de druces y entonces se me dice, perdón, pastor. Eso es amigo. Perdón, pastor, porque se me salió. Ese es el amigo que era Lázaro de Jesús. Ese era el amigo que él tenía. Y dice, cuando Jesús oyó esto, esta enfermedad, dijo, no, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso yo titulé esta prédica, es para gloria. Porque cuando usted lee ese versículo, usted lo primero que empieza, ya se va a sanar. Porque ya lo venían viendo, ¿no? Ya venían viendo que Jesús hacía sanidades, que Jesús hacía otras cosas. Jesús lo va a levantar. No se va a morir. No, ese no se va a morir. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Jesús estaba en Judea. Trataron de apedrearlo, estoy yendo un poquito más atrás. Trataron de capturarlo, de apedrearlo y todo lo demás. Y el hombre se fue corriendo, cruzó el Jordán. Dice que se escabulló, unos versículos más atrás, y se fue al otro lado del Jordán. ¿Ok? Entonces, donde él se quedó, o sea, él se fue a donde Juan bautizaba. Se fue hasta allá y dice que se quedó 2 días más. Adrede. Porque podemos ver que hay situaciones donde venía alguien con una circunstancia y Jesús inmediatamente lo sanaba. Jesús inmediatamente, ¿qué pasó con la viuda de Naín? Que él la vio llorando, se compadeció de una vez, tocó el féretro. De una vez, o sea, él ni siquiera le preguntó nada. Simplemente dijo, no llores. Le puso la mano al féretro y el muchacho se levantó. ¿Pero por qué con Lázaro el hombre se quedó más? Había un propósito. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces pensamos y oramos y buscamos y clamamos y sentimos que no recibimos respuesta del Señor. Sentimos que el Señor está tarde. Pero simple y llanamente el Señor está haciendo silencio y está dejando que las cosas sucedan para glorificarse. Ahora, se trata de que tú tienes que tener la fe correcta, tú tienes que creer. Claro, gloria a Dios porque la fe la tenía Jesús. Y ya vamos a ver por qué. Porque si era por la gente, si era por las hermanas, Lázaro se pudrió. Dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Son tapados. No entendían, chicos. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. A veces Dios no nos va a hablar claro y nosotros estamos caminando para otro lado haciendo otra cosa. Y Dios tiene que hablarnos clarito para que hagamos las cosas como son. Porque entonces Dios trata de hablarnos por parábolas y trata de hablar, y nosotros no entendemos. Ay, está durmiendo. Se va a recuperar. No. A veces el Señor va a haber situaciones donde va a hablar claro a ti, a tu corazón, a tu mente, audible. Y dice, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Por causa de ustedes, porque ellos fueron corriendo lo que se lo habrán llevado para allá, para el otro lado. Porque si no, estuviera allí. Entonces Tomás, apodado el gemelo, el dídimo, dice la de Reina Valera, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Aquí voy a hacer una pausa, aunque no tiene que ver mucho con esta prédica,
sino tiene que ver un poco más con la fe de Tomás. Pero es muy interesante esa afirmación, porque podemos ver un Tomás más adelante, cuando el Señor resucita, que no cree hasta que ve al Señor, hasta que le pone la mano, le dice, mete la mano en mi costado. Y aquí está hablando, aquí me está mostrando un dídimo, un gemelo, que realmente cree que si tú mueres el Señor va a ir a ti. ¿Me entienden? Pero eso es otra prédica. Eso es un preámbulo. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. 4 días. O sea, fue más incluso que su propia muerte. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Ya la gente, los fatalistas. Esos son los fatalistas que cuando tú le dices, me dieron tal diagnóstico, ya te están matando. Ya te están haciendo una vaca para comprarte la urna. En vez de decir, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. No sé por qué pasa esto, pero Dios te va a levantar. Saben, ayer salió, tenemos una amiga de la casa, una hermana profeta llamada Damaris Rivas. Ayer fue operada de cáncer de seno, una mujer de Dios, tiene un tiempo luchando con eso. Y por supuesto, una de las cosas que viene es, pero ¿por qué le pasa eso si es una mujer de Dios y pasa esto y ministra y hace y se mueve? Simple y llanamente es para su gloria. Porque Dios ha usado esa situación para que todos los médicos que la han atendido, para que las enfermeras que la han atendido conozcan al Señor a través de ella. Y ayer fue operada, fue operada antes de ayer, hace 2 días. Y ya ayer le dieron de alta, la mandaron para su casa. Y está sanando. Está sanando. Cuando realmente los pronósticos no eran buenos. No eran muy buenos. Ahí está. O sea, Dios hace, pero Dios hace como quiere. Muchas veces esperamos que Dios haga como yo quiero. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. En pocas palabras, sabemos que el Señor aquí sanaba. Pero ¿realmente se trataba de la fe, de lo que el Señor podía pedir o de lo que ella creía que podía pasar con su hermano? Yo creo que era más de que ella creía que su hermano no se podía sanar. De que su hermano mira, yo lo veo muy flaquito. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Fue una voz muy clara. Muy clara. Yo dije hace un momento que a veces Jesús te va a decir las cosas por parábola, a veces te va a hablar así, bueno, más para ver si le entiendes, pero otras veces te va a hablar claro. En esta oportunidad le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y le dice ella, yo sé que resucitará en la resurrección el día final, respondió Marta. Yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted creería que Jesús puede resucitar a un familiar suyo, a usted mismo? O lo pensaría así, yo sé que cuando Cristo venga yo voy a dormir hasta que llegue, pues. Ahí está, ese punto de la fe. Ese punto. Si es un punto subjetivo o bueno, un punto de allá, del futuro, de escatológico, dice, sí, yo creo que va a resucitar. Allá. Pero ahora. Porque cuando Dios dice que te sanó, es que ya fue pasado. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le pregunta todavía a la hermana, a Marta. Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Pero para mí esa respuesta como que no es la respuesta que era. Porque él le dice, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Esa fue la pregunta.
Y él dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el que viene a venir al mundo. Pero ella no le respondió, sí, yo creo que tú eres la resurrección. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. O sea, en pocas palabras, no le dio chance a Jesús de caminar. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había sido deprisa, había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar, a complacerla más en su dolor. Tranquila. Yo les voy a contar una anécdota de cuando yo no era cristiano. Una anécdota de esas de amores. Cuando yo no era cristiano, que era un muchacho del mundo normal, un día yo salí de rumba con unos amigos y me eché una pea. Y yo había terminado con una novia de años. Y yo tenía un despecho, un guayabo. Y yo recuerdo que dentro de la rasca que yo tenía de todo el asunto, yo tenía un amigo que era muy buen amigo mío, y se sentó al lado mío a llorar conmigo. Pero ya, si esa era novia mía, no tuya. ¿Sí me entienden? Eso es amar a la gente. A ese punto, ese es el punto que voy, no la rasca, ¿no? Así que cuidado. Nosotros debemos llevar de ese amor. La palabra dice que Jesús dejó al Espíritu Santo como el consolador. Quiere decir que cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, quien consuela tu corazón es el Espíritu Santo. Quien te abraza cuando hay un momento duro es Él. Y también nos usa a nosotros, su iglesia. Pero no para que tú le alimentes la falta de fe. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, se postró, está bien, se postró. Pero dentro de su postración vino un reclamo. A veces no, medite, a veces cuando usted clama no hace eso. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue una queja. Podrá ser, estaba triste, estaba dolida, estaba llorando, se postró, lo llamó Señor, pero aún así sigue siendo una queja. Dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. A la mujer de Jesús y dice, se me fue la mano, me pasé muchos días. ¿Verdad? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Pero por qué lloró? Porque si él sabía que era un propósito la muerte de Lázaro, ¿por qué lloró? Porque él veía la condición humana de Marta, de María, de los judíos. Podía sentir su dolor porque para la época, aún él no había muerto, no había sido, o sea, todo el que moría estaba frito. Él podía ver la condición en la que estaban, la ceguera que tenían, que era tal la ceguera que lo tenían a él enfrente y aún no creían. Viendo todo lo que habían visto, las sanidades, ya había la resurrección de del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo. Y bueno, pero ya va. Y por supuesto, en su humanidad, sintiendo dolor por su amigo. Sentía ese dolor que siente la humanidad. Yo no sé si yo pienso a veces que no sé, será que cuando yo me convertí me puse insensible a esas cosas. Pero es que si la persona murió en Cristo, yo siento es gozo. Duele, es triste, sí. Pero no me va a llevar a un estado depresivo. Lloro, claro. Y si la persona no murió en Cristo, lloro quizás porque no tuve la oportunidad de hablarle, porque soy un simple humano, un simple hombre, que bueno, que si tuve la oportunidad lo hice y le di la oportunidad de conocer al Señor, y si no lo hice, a veces es como, bueno, yo voy a tener la fe de que quizás alguien en algún momento le presentó el Evangelio y confesó. Eso es lo que la gente no entiende. Y por eso digo que a veces siento que es como que, bueno, como que Dios le quitó a uno ese sentimiento de que la muerte es horrible. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Para nosotros la muerte es ganancia. Entonces, eso era lo que él veía en ellos, que no podían percatarse de eso. Que al tenerlo a él, al creer en él, esa muerte era algo tonto.
porque estaríamos con Él por la eternidad. Porque a ciencia cierta, cuando la gente se muere, uno llora, es por uno. Porque ya el muerto no le duele. Dice, Jesús lloró y el 36 dice, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Ay, tan bonito Jesús, mira cómo lo está llorando. Pero a la vez, otro grupito decía, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. O sea, en pocas palabras, ellos estaban diciendo que Jesús era bueno por la emoción que tenía Jesús, pero a la vez estaban diciendo que era un descarado porque había sanado a otros y a Lázaro, que era su amigo, no. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, y aquí es donde está el asunto con Marta, porque Marta arriba le dice, sí, sí creo. Sí, sí creo. Pero le dice después, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No creía nada. Eso era de la boca para afuera. Era sí, sí, Señor, sí. Entonces, ahí es cuando, lo mismo, cuando Dios te da una palabra y te dice, ya tú eres sano, créelo de verdad, créelo para que sane. Hay un estudio científico que no lo traje hoy, pero lo estuve leyendo, que unos científicos estadounidenses comprobaron que la oración y que la fe sana. Y fíjense que no están metiendo al Señor. Si usted le mete eso a Jesús, ¿cómo no va a sanar? ¿Cómo no va a sanar? Que la gente que tiene más fe en Dios, que la gente que tiene fe en que Dios lo puede sanar, es sana. Me llama la atención que Marta le dice, sí, sí creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios y el que ha venido al mundo. Ajá. Pero cuando va él dice, bueno, quítame la piedra, para que ella pudiera ver la gloria de Dios, lo que Dios hizo, y dice, no, ya se pudrió. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. O sea, cuando Dios te habla es porque te habla. Ya Dios le había dicho, tu hermano resucitará. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo claramente. Le dijo, sí, sí creo. Tu hermano, sí, sí creo. Pero cuando viene la situación, no creo. Yo lo he dicho cuando he conversado respecto a mi milagrito, a Santiago. Yo no acepté diagnóstico. Yo solo en mi oración le decía a Dios, Señor, si tú me lo vas a mandar así, dame sabiduría y dame fuerza. Pero tú sabes que yo no acepto ese diagnóstico. Tú sabes que yo no acepto que mi hijo venga enfermo. Pero la cuestión está en que cuando usted le está pidiendo algo a Dios y dice, sí, yo tengo fe, bueno, cuando Dios va a actuar, no trate de impedirlo por su falta de fe. Eso fue lo que quiso hacer Marta. Ella quería que Jesús lo sanara antes que muriese. Que fuera como ellos decían, pues. Y Jesús adrede se quedó 4 días. Pero les digo algo, Jesús nunca llega tarde. Ni tampoco llega antes. Jesús llega cuando es. En el momento perfecto. Si usted medita en cuándo llegó Jesús a su vida, yo digo, no, Jesús llegó en el momento perfecto en mi vida. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. A veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos abrir nuestra boca para que la gente crea. A veces cuando decimos, vamos a orar por un enfermo, entonces queremos orar calladito. Y oramos calladito. Y le oramos casi que en la oreja. En cambio, cuando usted ora con la fe de que Jesús te va a sanar, Jesús te va a sanar. Cuando yo tengo la oportunidad de orar por alguien que tiene una circunstancia, una situación médica, mi fe, ya tú estás sano. Si no sucede, bueno, Dios sabrá, pues. Dios sabrá por qué no sucedió.
yo voy a seguir orando. Ahora, si sucede, todo el que estuvo alrededor, que me escuchó y que vio, ¿qué pasa con su fe? Se activa de una vez, cree de una vez. Entonces, claro, por eso la palabra dice, bienaventurados los que creen y no ven. Pero si usted necesita ver, bueno, Dios va a hacer que usted vea, pues. Pero tiene que tener la fe. Y me llama la atención porque a veces como que tenemos más fe para ver cosas diabólicas, para ver lo malo. Pero cuando es la fe para ver las cosas de Dios, entonces nos cuesta. Vamos a poner un ejemplo, pues sencillito, algo que no sea feo. Las estatuas. Las vírgenes, santos, perolitos, guaralitos, escapularios, lo que sea. Tienes fe para creer que eso te va a sonar, ¿no? En estos días vi una imagen en las redes que decía, te montas en un autobús y no conoces al chofer, te montas en un avión y no conoces al piloto. ¿Por qué entonces dudas si Dios quiere dirigir tu vida? Tenemos fe por unas cosas, pero para las cosas de Dios no. A los que quizás en su pasado iban para el brujo, iban al santero, para el palero, para el babalao, tenían fe de que se iban a hacer un ebó, de que se iban a echar un baño y se les quitó. Pero a veces cuando dice, bueno, ora, entonces sienten que no se les quitó. ¿Sabe cuántas veces, cuántos ebó, cuántas cosas yo hice? ¿Cuántas veces me pasé en viste por el cuerpo? ¿Cuántas veces los huevos? ¿Sabe cuántos santos tenía yo? Manorula, loco, yemaya, legua, todo. Es más, era un cuarto para la gente y un cuarto para mí. ¿Y ustedes saben cuántos realmente salvaron mi alma? Cristo fue el único. ¿Cuándo realmente empezó a haber cambio en mi vida? Cuando Cristo fue el que se reveló. Seguimos, dice, yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. Fue más claro imposible, ¿verdad? O sea, dice, gritó con todas sus fuerzas. ¿Usted ha gritado alguna vez en su vida con toda su fuerza? Lo llamó con fuerza. Ahora, ¿a qué voy? En nuestra vida personal, Dios muchas veces ya movió la piedra y te está gritando. Ahora, hay un impedimento. Estás vendado. Estás atado. Porque en la época, no es como ahora que tú se les ponen un flu bonito y tú se lo ponen así, ay, igualito. No. O sea, no es como ahora que lo ponen así, sino que lo vendaban completamente, lo ungían con aceites, con perfume, hasta la cabeza, y le ponían un sudario en la cabeza y lo apostaban ahí dentro de la cueva, en una piedra, lo que hubiera allí. Entonces imagina, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro adentro, pero ¿cómo me paro? ¿Pero cómo hago? Y dentro de lo que podía, ¿verdad? Pero tuvo la intención. Muchas veces la piedra está quitada de nuestra vida y Jesús nos está llamando, fulanito, Luis, sal fuera, estoy amarrado. Sal fuera, tengo sueño. Entonces no queremos salir de la cueva, no queremos salir de la oscuridad, no queremos, o sea, oramos porque el Señor nos resucite, Señor, llena mi alma, Señor, dame palabra, Señor, úsame. Pero cuando el Señor te dice, sal para usarte, dice, no puedo. Gloria a Dios, Lázaro salió, ¿no? El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Quítenle las vendas. ¿A qué voy aquí? Y aquí, de todo esto que he hablado hoy, es lo clave que quiero que se lleven. Muchas veces decimos, no, yo me voy a quitar las vendas, no me las quites, déjame tranquilo. El Señor ya abrió la tumba, el Señor ya quitó la piedra, el Señor te dijo, sal, ok, tú te dispusiste, saliste, pegaste brinquito, pero cuando vienen, quítale la venda, no, yo no quiero que me las quite. Y ahí es donde usted y yo
como iglesia tenemos una responsabilidad. Porque ¿quién le quitó las vendas? Sus discípulos. Sus discípulos fueron los que le quitó las vendas. Ahí es donde usted y yo tenemos gran parte de la responsabilidad. Que cuando la gente está muerta en el espíritu y Cristo abre la piedra de esa tumba y la persona trata de salir, usted venga como iglesia y le quite la venda para que esa persona pueda irse libre. Si es para dárselo con más fuerza. Esa es la realidad de nosotros como iglesia. No esperar que solamente el milagro sea para mí, sino que usted fue sanado, fue liberado, es sano, se camina, está caminando con Jesús. Usted ayude a otro y quítele las vendas. Porque usted sabe que estaba muerto como usted lo estaba. O por lo menos yo estaba muerto, yo creo que estaba podrido. Y Jesús me resucitó. Entonces a veces queremos quedarnos en la comodidad de simplemente, Señor, te van a apedrear, no vayas a ir. Eso es lo que le estaban diciendo los discípulos. Si te querían agarrar y apedrearte, vas a volver a ir para allá. Porque Jesús no se mueve por emociones, a pesar de que lloró. Jesús se mueve por propósitos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos por propósitos. Yo no puedo mover por emociones. Entonces podemos darnos cuenta que ahí vemos tres situaciones. Uno, si usted es el que está vendado, usted es el que estaba muerto, a lo cual Cristo llamó y viene y quitaron la piedra, porque la piedra lo quitaron también los discípulos, ¿oyeron? Quitaron la piedra, la gente que estaba allí, ¡fra! Pues es una peñona, pero una piedra como más o menos del tamaño de esto, que tapaba la cueva, que era pesada, que eso no la podía mover un hombre. Por eso es cuando resucitó Cristo también ese era el tema, ¿no? Si tú eres el que está vendado, y tú estás buscando de Dios, que Dios resucite tu vida, que Dios te llene, va a llegar un momento que tú te vas a tener que mover, así te sientas atado. Y vas a tener que creer que estás vivo. Porque Lázaro para pararse tuvo que creer que estaba vivo. Porque él estaba muerto. Yo no sé, no sé el estado de esta muerte porque nunca he estado muerto. Pero en físico, ¿no? En el cuerpo. Yo no sé si uno está dormido, yo no sé. O sea, no sé qué puede pasar por la cabeza. Pero la realidad es que, imagínense lo muerto y de repente, ¡Lázaro, sal! Y el tipo vendado, amarrado. No, yo me morí. Él tuvo que creer primero realmente que, conocer la voz de Dios primero, la voz del Señor. Porque si era su amigo, tenía que conocer la voz de Jesús. Usted puede tener muchos años, porque ahí dice, no dice cuánto tiempo, pero tenían tiempito sin ver a Lázaro. Pero usted puede tener años sin ver a un amigo muy cercano y usted lo llama por teléfono y usted sabe que es él. Usted sabe que es su amigo. Ven, punto 1. Lázaro atado, Lázaro acostado allí donde estuviera, escuchó la voz de Jesús y reconoció la voz. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con él. Era su amigo. Segundo, creyó que, bueno, sí me está llamando mi Señor. Me voy a parar. Pero estoy amarrado, ¿y cómo hago? En la vida, si usted se ha sentido atado por esas vendas, van a haber cosas que van a hacer todo lo posible que usted no llegue al Señor. Van a tratar de impedirle que usted se levante y escuche la voz de Dios y se acerque, porque saben que cuando usted llegue a Él, usted va a ser libre completamente. Entonces, yo me imagino la cara de la gente que estaba esperando afuera. Algunos estaban expectantes y otros corrieron. Estoy seguro que corrieron. Pero la expectativa que había era muy grande. Porque claro, los discípulos, Marta, los judíos ya estaban llorando el muerto. Marta no lo creía realmente. María estaba tan dolida que lo que hacía era llorar. Pero el Señor tenía la fe correcta para que Él se levantara. ¿Y por qué digo que me llamó la atención tanto esto con las otras resurrecciones? Porque ni lo tocó. Él no lo tocó. O sea, él no entró, cualquiera hubiera pensado que él iba a entrar a la tumba y le iba a tocar y se iba a levantar y vente, vámonos, le iba a quitar las vendas y vámonos. Pero resulta que Dios usó para eso, el Señor usó eso a sus discípulos.
Y aquí voy con algo quizás un poquito más ácido. Si usted dice ser discípulo y usted no está ayudando a quitar las vendas de otro, usted no se puede llamar discípulo de Jesús. Usted tiene que ayudar a otro. Y usted lo ve que está muriendo y se murió y se quiere parar. Y ayúdelo. Levántelo. Porque para eso usted es discípulo de Jesús. Para eso usted camina con el Señor. Nosotros no caminamos, y le quiero romper esa estructura de que nosotros no caminamos en esta tierra con Jesús para que me vaya bien. Para yo estar bien, porque yo quiero tener mi casa, mi carro, mi familia, mis hijos, quiero viajar, montarme en un Royal Caribbean y tomarme la foto. ¡No! Uno no camina con el Señor por eso. Eso es añadidura. Entendiendo que nosotros estamos hechos con un propósito, por eso es que cuando ya tú tienes ese sentido de propiedad en tu vida, de Cristo, del amor por las almas, tú no te puedes quedar tranquilo cuando tú ves a otro que necesita el Señor y tú estás viéndolo. Pero la realidad es esa. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos quienes debemos ayudar a los perdidos, ir al perdido. Cuando nosotros dejamos de amar, nos preocupamos solo por nosotros. Tenemos que amar más al prójimo, más al que está afuera, más al que no conoce al Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros, la palabra nos enseñó, Alberto predicó el jueves sobre familia y hablaba de que Dios dice fructificados y multiplicados. Pero eso no solamente es en la familia, eso también es en el espíritu. Porque si no, somos estériles. Si usted no ayuda a otro a que salga de la tumba, si usted no ayuda a otro a que reconozca la voz de Dios cuando Él lo está llamando, nos convertimos en seres estériles en el espíritu. Y Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a un mover de amor por la gente más que por el ministerio. De amor por los demás más que solamente por mi bienestar. Hay que ser responsable, ojo, hay que cuidar a su familia, honra a su familia, cuide a sus hijos, provéales, sí. Porque la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero eso sin olvidar el amor por otros. Entonces es como que vivamos una vida, bueno, yo tengo mi vida y listo. Hágase la pregunta, ¿de cuántos de sus familiares sabe que tiene circunstancias y usted no ha ni siquiera orado? ¿Cuántos? De sus amigos, de sus conocidos siquiera. ¿A cuánto quizás personas que usted conoce y sabe que tiene una circunstancia usted le ha dicho, ven acá, vamos a orar? La palabra dice, para que todo el que en él crea, dice, pedirá en su nombre y será dado, ¿verdad? Estoy parafraseando. O sea, todo lo que usted pida en el nombre de Jesús le será cumplido, siempre y cuando esté alineado a su voluntad. Se trata de que nuestro propósito en esta tierra no es solamente vivir bien, pero si nosotros pensamos en la vida de los discípulos de Cristo, los apóstoles, ellos después que empezaron el libro de Hechos, su vida fue tortuosa. Su vida fue de persecución, muerte, ¿verdad? Entonces, para nosotros queremos tener una vida de Instagram, una vida de que todo se ve bello. Pero la realidad es que para tú poder tener esa vida realmente, tienes que estar sano en el espíritu, tienes que estar sano en tu familia, en tu casa, y poder ayudar a levantar al otro, poder quitar las vendas de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos, de todo el mundo. Simplemente tenemos que escuchar a Jesús. Porque nosotros necesitamos como iglesia, más que crear ídolos, más que crear pastores, apóstoles, evangelistas, ídolos, que necesitamos crear escultura de iglesia, gente que crea en el Señor y tenga realmente el amor de Dios por otro, y no importa, voy a poner la mano para que sanes. Empezar realmente a hacer esa iglesia que desata. Hay otro versículo que habla, que dice que todo lo que atares en los cielos será desatado en la tierra. Y todo lo que desates aquí está.
Mateo 16:19 dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora entienden por qué la importancia de cuando Lázaro salió de esa tumba, ser desatado de esas vendas de muerte, porque ya quedó desatado arriba. Yo creo que Dios está haciendo algo hermoso en su iglesia. Yo lo puedo percibir, lo puedo ver. Lo que está haciendo Dios en su iglesia, no solamente en Casa de Vida, en su iglesia. De realmente la iglesia inicia un movimiento que ame de verdad. Que no busque nombres, que no busque nada, sino busque es que Cristo sea el que se glorifique. Porque por eso es para gloria de Dios. Entender que más allá de las multitudes es para que tú usas la unción y el poder que te da Dios. Eso es lo que Dios está pidiéndonos. Que dejemos de faltar la fe como le faltó a Marta. Que no seamos como los judíos y que aprendamos a tener paciencia, a esperar el tiempo de Dios. Que sea cuando Él dice como Él dice. Porque pareciera que es que cuando dice que yo pediré en el nombre de Jesús, tiene que ser cuando yo diga como yo digo. Pero yo les hago una pregunta a los padres. ¿Verdad que usted no le da el postre a sus hijos antes de que coma? Usted como padre sabe el tiempo. Dios como padre sabe el tiempo. Tenga la paciencia. Camine. Si Dios lo está llamando, avance, avance. Así usted se sienta atado. Si usted siente que tiene atadura, acérquese para que sea desatado. Porque esa es otra cosa que tenemos que romper en nosotros. El sentirnos atados, pero no me acerco a nadie para que no me desaten. Quítate los prejuicios de la mente. A veces no buscamos que nos desaten porque tenemos prejuicios, porque sentimos que nos van a juzgar. Todas las personas con que yo he conversado allá adentro en el salón de consejería, que me vienen a decir, ay pastor, es que no sé qué decirle porque es que me da pena. ¿Y tú sabes qué le digo yo? Nada de lo que tú me digas me va a horrorizar. Nada. Porque si a Dios no le horrorizó lo que hacía yo, ¿quién soy yo para jugarte a ti? ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de conversar incluso hasta con pranes allá adentro. ¿Quién soy yo? Simplemente un instrumento. Nada más alguien que puede usar Dios para desatar a otro. Por eso es que la gloria no es mía, ni es suya, es de Cristo. Por eso Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Él fue el que fue para la cruz y se clavó. Porque en el nombre de Él pedimos. Porque el evangelio que anunciamos es el de Él. Y ahora, usted se imagina que luego de que eso pasó, déjame irme otra vez aquí, dice, muchos de los judíos, el versículo 45, Juan 11:45, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Aún los judíos que estaban ahí que no creían. Entonces era un propósito grande, importante. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes, los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación. Claro, ellos sabían que la gente estaba despertándose. Ellos sabían que en el espíritu, en ese día, el que salió de esa tumba no fue solo Lázaro, fueron todos los que estaban allí. Por eso es que él tardó 4 días. Y fíjense que incluso más de lo que fue su propia resurrección. Porque dice que la de él fue el tercero. O sea, pues dije, no, bueno, si no es 3 días, no puedes resucitar. Ya te pasaste al tercer día, no pudiste. Dios está por encima de eso. Y eso es lo que quiso demostrar Jesús. Y ahí cuando le dijo a sus discípulos que esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria, para que se glorificase el Hijo de Dios. ¿Quién no iba a creer después de ese momento? Quien estuviera ciego completamente, o quien estuviera atado y no quisiera que las vendas fueran rotas. Pero yo creo que una de las cosas que uno más anhela cuando llega al Señor es sentir la paz y la libertad de estar en Cristo. Esa paz es incomparable. La paz que da Cristo no la da nada.
que ahí es donde tenemos que ayudar a los demás. Que en medio de sus circunstancias, usted lo ayude y lo levante para que tenga paz de parte de Dios. Que en medio de lo que hace Dios, en su tiempo, en esa persona que a lo mejor está en silencio, decirle: ten fe, ten paciencia, aguanta, resiste. Porque cuando creemos que no pasa nada, queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia está llamada a eso. Está llamada a empezar a quitar piedras. Y usted dirá: pero es que yo no soy el Señor. Pero la iglesia, dice la palabra, que hará cosas mayores que el Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Porque Jesús resucitó 3. ¿Saben cuántos han resucitado con la iglesia? Muchos. Muchos. Entonces usted y yo tenemos la autoridad de decir: quiten la piedra y de anunciar el evangelio para que ellos escuchen la voz de Dios. Y cuando vengan desatados, usted pueda romper las vendas. Y dice: déjenlo ir. Eso a mí como pastor y como ministro me rompió el coco con que Jesús te dice: desátenlo y déjenlo ir. Eso me llama a mí como pastor, que la gente es de Dios, no es mía. Yo ayudé a quitar la piedra, el Señor lo llamó, vino, yo lo desaté y el Señor me dice: déjalo ir. ¿Por qué? Porque Él sabe los planes, Dios sabe los planes que tiene para Él, más que yo. Por eso es que la iglesia de Cristo es una sola. Llámese como se llame. Y créame que Dios está levantándose a mover en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se está levantando ese mover de iglesia. Ese mover de hay que levantarnos, hay que orar, hay que llamar a los otros, hay que unirse, hay que caminar. Y si Dios ha decidido usarme, ya eso es voluntad de Él. Pero yo creo que puede usarnos a todos. Por eso no caiga en el error de que es que Dios no me escucha a mí porque yo no soy pastor, porque yo no soy líder, porque yo no soy ministro. No caiga en ese error. No caiga en ese error. Porque la diferencia de usted conmigo es que yo tengo una asignación. Pero el mismo Señor que usted tiene es el mismo que yo tengo. La misma autoridad que usted tiene es la misma que yo tengo. Por eso, no dude. Nunca. No dude. Camine. Aunque sienta que usted no puede, que porque está atado, camine. Avance, 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 avance. Porque siempre Dios va a usar a alguien que lo va a ayudar a desatar sus vendas. Y cuando lo desate usted, ayude a desatar la de otro. Esas son las cosas que empezarán a verse duro, mucho, mucho en la iglesia. No solo aquí, en todas las iglesias del país. Sanidades, milagros. Donde veremos a los hermanos, a los cristianos yendo a los hospitales a orar por los enfermos y sanándolos. Esa es la iglesia. Donde iremos a los lugares de cautividad y veremos cómo los cautivos son libres de sus cadenas, de su opresión. Pero para eso necesitamos levantarnos como un movimiento que ama al prójimo. No como un templo, no como un lugar de reunión meramente, sino de donde yo sea que voy, el Espíritu de Dios va conmigo y sana, libera, restaura y levanta a todo el mundo. Gloria a Dios. Si en lo personal, todos conocemos la reforma de Lutero, por eso estamos nosotros aquí. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios está reformando su iglesia de adentro hacia afuera. Está sacando su iglesia de la religiosidad, de los paradigmas, de las estructuras. Ojo, y en Venezuela y en el mundo. Y eso no es más señal de que Cristo viene pronto. Más nada. No se quede afuera. Métase, entréguese. Entréguese. Con lo que usted está luchando, entréguelo. Porque Dios lo está llamando para usarlo. Dios lo está llamando para romper sus vendas.
Eso es el poder de Dios. Y Dios no nos da poder para que nos lo quedemos, para engordar y seamos los más ungidos, sino para compartir con otros. Y seamos flacos, pero dadores alegres. Amén. Póngase de pie para orar.